El ciclo vital humano hace referencia al proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Al margen de las distintas discusiones de los expertos sobre las causas y los diversos factores que lo determinan, básicamente son las interacciones entre los factores genéticos y del entorno los que resuelven el desarrollo de los seres humanos. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, definió diferentes etapas de desarrollo psicosexual, una teoría muy relacionada con su idea de la mente inconsciente. Jean Piaget, a su vez, sentó las bases de la psicología evolutiva al establecer etapas del desarrollo cognitivo, que van desde la infancia hasta la adultez. Pero todas estas etapas se enmarcan en un contexto teórico más amplio que nos habla sobre las etapas de la vida en general, valorando tanto los cambios psicológicos como los cambios físicos. A continuación veremos cuáles son las principales etapas de la vida que nos definen cómo nos comportamos, cómo percibimos la realidad y cuáles son nuestras necesidades. Aunque es cierto que los límites de estas etapas no están muy claros y que es discutible si algunas empiezan o terminan antes o después, hay un consenso relativo acerca de cuáles son y de qué manera ocupan en nuestras vidas. Periodo prenatal. La fase prenatal consiste en la formación del bebé, es decir, es la etapa en la cual el óvulo y el espermatozoide se unen. Este periodo abarca desde el momento de la concepción hasta las 40 semanas de edad gestacional. Dentro de este proceso hay una cadena de etapas biológicas que van desde el óvulo fecundado hasta la formación del feto. A continuación te explicamos en qué consiste cada una de ellas. Periodo germinal cigótico. La fase germinal o preembrionaria es la más breve de las tres, ya que empieza en la fecundación y termina en la segunda semana. En ese momento, el óvulo fecundado, mejor conocido como cigoto, baja por las trompas de falopio hasta el útero. Ahí es donde se implanta en el 8º y 10º día de gestación y empieza a desarrollarse la placenta. Durante este proceso el cigoto se autorreplica varias veces, dando lugar al embrión según su grado de gestación. Durante la primera semana el futuro embrión no crece porque se encuentra en la zona pelúcida. Después, ya que esté en el útero, se desarrollará de manera más rápida. Periodo embrionario. Después de la semana número 3 de gestación, salen 3 estructuras a partir de las cuales se creará el cuerpo del bebé, específicamente el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Durante todo el desarrollo prenatal, del ectodermo saldrá el sistema nervioso y la epidermis. A partir del mesodermo aparecerán los huesos, los músculos y el sistema circulatorio. En cuanto a las células del endodermo, se diferenciarán como células del sistema respiratorio y digestivo. El periodo embrionario dura hasta 8 semanas y media de gestación. Poco después de los 2 meses ya es posible identificar a un futuro bebé. La cabeza, la cara, las extremidades, los sistemas corporales y los órganos internos ya empiezan a desarrollarse en esta etapa. Periodo fetal. En la etapa fetal se fija el desarrollo de las estructuras básicas del cuerpo, desde la 9ª semana hasta el momento del parto. También el sexo biológico aparece en la fase mediante la diferenciación progresiva de los órganos sexuales, aunque ya viene determinado desde la fecundación. En este periodo, el organismo del feto se prepara para la supervivencia fuera del útero. Además, el sistema inmune se refuerza mediante la obtención de anticuerpos maternos y aparece una capa de grasa en la piel para mantener el cuerpo a una temperatura estable. Primera infancia. La primera infancia se inicia en el momento de nacer y termina alrededor de los 3 o los 4 años. Es la etapa en la que se dan los pasos más importantes en el desarrollo del lenguaje. Además, se realizan los aprendizajes esenciales sobre cómo funciona el mundo y el movimiento de las cosas.
Además, el uso del lenguaje hace que se empiece a crear conceptos cada vez más abstractos y complejos que le ayudarán a llegar a un grado de comprensión más profundo acerca de las cosas. Niñez temprana. Esta etapa de la vida es la que, más o menos, va de los 3 a los 6 años de edad. Por eso se define también como etapa preescolar. En esta fase se forma el autoconcepto y se gana la capacidad de pensar en los estados mentales de los demás, ya sea para intuir sus interacciones o para saber qué información no saben. Esta habilidad se llama teoría de la mente. Niñez intermedia. La niñez intermedia va desde los 6 a los 11 años de edad. En esta etapa se producen muchos progresos en la capacidad para comprender operaciones matemáticas y la estructura de frases complejas. Del mismo modo, la importancia de tener buenas relaciones con los demás y de dar una buena imagen empieza a ganar peso, y también se valora más la inclusión en el grado de las amistades. Adolescencia. La adolescencia va desde los 11 a los 17 años de edad. Es una etapa crucial, ya que se consolida la capacidad para pensar en términos abstractos y además se producen unos cambios hormonales que pueden producir cierta lavidad emocional. Además, en la adolescencia se produce la parte más intensa de la búsqueda de la propia identidad, y los círculos sociales a los que se quiere pertenecer ganan mucha más influencia en la persona. Etapa de la juventud. Esta etapa va aproximadamente de los 18 a los 35 años. Aquí se produce la consolidación de los círculos de amistad más duraderos y se aprende a vivir con un alto grado de independencia, de modo que ya casi no se depende de los padres. Psicológicamente y biológicamente, las capacidades físicas y mentales también llegan a su techo, y entre los 25 y los 30 años empieza a decaer ligeramente. Electrify my golden tooth. Can't look at those eyes without sparking. Etapa de la madurez. La madurez va de los 36 a los 50 años. En esta fase se consolida la faceta laboral y se aprende del todo una especialización que permitirá generar ingresos para vivir de forma independiente. Por otro lado, las expectativas del cambio en la propia vida van quedando moderadas y los objetos vitales se orientan más hacia la estabilidad. Etapa de la adultez media. En esta fase va de los 50 a los 65 años. En ella se acostumbra a consolidar niveles de ingreso a unos niveles que permiten vivir mejor que antes, pero se producen cambios corporales que hay que saber gestionar. A la vez, la valoración de la estabilidad también aumenta. Tercera edad. La tercera edad empieza a los 65 años. Y en ella se gana una nueva independencia al desaparecer las obligaciones laborales habituales y al producirse la marcha de los hijos e hijas que se haya podido tener. En algunos casos esto produce el síndrome del nido vacío y la exposición al duelo más frecuente a medida que vayan muriendo los familiares de la misma generación y amistades. Como pudimos apreciar, todas estas etapas son por las que los seres humanos pasamos o pasaremos a lo largo de nuestras vidas. Cabe volver a mencionar que estas etapas son parcialmente subjetivas y que todas las etapas de su comienzo a fin son edades aproximadas, es decir, cada vida y cada persona son diferentes.